De Hola, licenciada, Dios le licenciada. bendiga. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, estudiantes. Qué gusto escuchar. Ya vamos a iniciar, solo estoy dando aquí admisión. Licenciado Sebastián, buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarle. Gracias, igualmente. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Claudia. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿No tuvieron problemas con el transporte? Viene, Tuve problemas, Julián. está cerrado ahí en la Universidad del Paso para Villanueva y San Miguel Petapa. Ah, se estaba escuchando. ¿Y por dónde se están yendo? Por la casa Atanasio, pero está lleno ahí. Saturado. Causa problemas, ¿verdad? Ya no puede uno movilizarse. Exacto. Para nosotros, gracias a Dios que nos sacó en línea, ¿verdad? Sí, estuvo bueno, porque si no, no se hubiera podido llegar a la U. Sí, está difícil entrar. En la clase pasada terminamos el punto 4. Si tenemos dudas, podemos platicar ahorita y para iniciar ya el siguiente punto. Si no hay comentarios o dudas, pues vamos a iniciar. Les voy a compartir un momentito. No me quiere dejar compartir. Vamos a esperar un momentito.
Muy bien, ya me permitió, jóvenes. Vemos ahí la presentación, ¿verdad? Sí, gracias, licenciado. Muy bien. Aún no se las he enviado porque me falta hacer algunos arreglos. Creo que al terminar el punto, entonces yo se las voy a enviar. El punto que nos toca hoy es el punto número 5 y se refiere a la función notarial. Este es un aspecto de la definición, ¿se recuerda? De la definición de derecho notarial. Habíamos dicho que en una forma sencilla, la función notarial es el quehacer del notario. Todo lo que el notario hace o realiza o facciona en su oficina. Recordemos qué es lo que el notario redacta en su oficina. A ver, ayúdenme, chicos. Instrumentos públicos. Muy bien, instrumentos Sí. públicos. Que van dentro y fuera del protocolo. Muy bien, que van dentro y fuera del protocolo. ¿Cuáles son los que van dentro del protocolo? Las escrituras, licenciada, escrituras públicas. Muy bien, Todas las que regula el artículo 8. muy bien. Pero ¿cuáles son las que regula el artículo 8? Las escrituras matrices, las actas de protocolación, las razones de legalización de firma y demás documentos que el notario registre de conformidad con la ley. Muy bien, ahí estamos bien, ¿verdad? Esos son los instrumentos que van dentro del protocolo. ¿Y cuáles serán los que van fuera? Las actas Las actas notariales, las notariales. legalizaciones de firma, las legalizaciones de documentos. Recuerden que el documento en sí no necesita legalización. ¿Cómo le denominamos? Acta de legalización ¿de qué? De firmas. Documentos. De copia, ¿verdad? De copia. Sí, de firmas es una, ¿verdad? Y la otra es acta de legalización de Licenciada, no es copia, lo mismo ¿verdad? que las auténticas. Son igual. O sea, Es lo mismo. la palabra es sinónima. Auténtica, Ah, bueno. legalización es Ok. sinónima. Pero hay acta de legalización de firma y acta de legalización de copia de documento. Es que mencionamos legalización de documento y el documento en sí pues no necesita legalización, ¿verdad? Porque vive por sí solo. Lo que necesita legalización es la copia. Acta de legalización de copia de documento. ¿Qué es lo que nosotros hacemos constar en las escrituras matrices? Hechos que presencia, la declaración de voluntades de las partes. Ahora, si decimos la declaración de voluntad, en todos los instrumentos va a existir su declaración de voluntad, porque la declaran cuando ellos firman, ¿verdad? El documento. Entonces, en todos los documentos vamos a hacer constar la voluntad de la persona. Eso no es algo que nos diga qué es lo que hacemos constar en la escritura matriz. Sí forma parte, ¿verdad? Pero concretamente, ¿qué hacemos constar en la escritura matriz? Es un negocio jurídico, licenciado. Muy bien, hacemos constar un negocio jurídico. ¿Y cuáles son los negocios jurídicos?
contratos de compraventa, es el que se me ocurre. Contratos de arrendamiento, de Eso mutuo, de Bien. opción. Pequeño, amor. Arrendamiento. Sociedades, mutuo, licenciada. opción. ¿Cuál? Constitución de sociedades, Muy bien, constitución de sociedades. donaciones, testamentos. Ahora, testamentos ya no son negocios jurídicos. ¿Qué es un testamento? Muy bien. Es una declaración de última voluntad. En cuanto a donación, si es entre amigos, sí podemos decir que es un negocio jurídico. Que podemos protocolizar. Ahora, como acta de protocolización, ¿cómo podemos definirla? Como aquellas que incorporan en forma material y jurídica un documento al protocolo. Muy bien, pero aquellas que son flor. Recuerden que dijimos que todos eran instrumentos públicos. Entonces, si decimos solo aquellos, nos falta algo, ¿verdad? Tenemos que decir que es el instrumento público. Y después todo lo que mencionó Flor, ¿verdad? Que incorpora documentos en nuestro protocolo. En una forma material, porque lo estamos incorporando físicamente, y en una forma jurídica, porque estamos fraccionando el acta de protocolización. Y las razones de legalización de firma, ¿cuándo tenemos que realizarlas? Licenciada, se realizan 10 días después de la toma de razón en el documento de legalización de firmas. A ver, organicemos bien esa respuesta. Estamos, pero nos falta organizarla un poco. ¿Cuándo es que fraccionamos la razón de legalización de firma? Ayudémonos con el 59. Silvia fue la que me habló, ¿verdad? O deciré. Sí, licenciada. A ver, Ahorita lo busco. veamos el 59. De cada acta de legalización, el notario tomará razón de su propio protocolo dentro de un término que no exceda de 8 días, haciendo constar lugar y fecha, nombre y apellidos de los signatarios,
Descripción breve y substancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan, con indicación del valor, números y quinquenios de las hojas de papel sellado en que estén escritos, tanto el documento como el acta de auténtica o mención de la clase de papel en que estén escritos. Estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas únicamente por el notario. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir ahora que es la razón de legalización de firma? Que es una descripción breve del contenido, licenciada, del documento que se legalizó las firmas. Sí, pero nos falta algo. Recuerden que todos son instrumentos públicos, ¿verdad? Ajá. Entonces, por ahí empecemos. ¿Es un instrumento público? Ajá. Es un instrumento público breve y sustancial del contenido del documento que se va a autorizar, licenciada. ¿Pero qué documento que se va a autorizar? Porque recuerden que tenemos 8 días para redactarlo, ¿verdad? Pero después de qué lo vamos a redactar. Después de haber legalizado las firmas, licenciada. De haber redactado un acta de legalización de Legalización firma, de firmas. ¿verdad? Porque ese es otro documento. El acta de legalización de firma es otro instrumento público. Entonces, luego de que nosotros autorizamos un acta de legalización de firma, entonces tenemos esa obligación, ¿verdad? De redactar la toma de razón, la razón de legalización de firma. Siempre va a ser un instrumento público que tenemos que realizar, accionar dentro del término de 8 días después de haber autorizado un acta de legalización de firma. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. ¿Estamos bien, Floridalma? Sí, licenciada, ahí sí ya me aclaré. Gracias. Muy bien. Eso es lo importante, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con usar en actas notariales? Gloria nos había dicho algo. ¿Qué hacemos con usar en actas notariales? Áreas de constar hechos que presencia y circunstancias que le consten. Muy bien, eso es lo que hacemos constar en un acta notarial. Hechos que presencia o circunstancias que le constan al notario, que no sea materia de contrato. Porque si es contrato, entonces va a ser una escritura matriz. Cuando fraccionamos un acta de legalización de firma, Licenciada, en los contratos privados. sí, ahí podemos redactarlo. Pero ¿cuándo lo va a redactar usted? Al final de las firmas de las personas interesadas se hace la legalización de firma, depende del contrato. Ajá, sí, eso está bien, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero si yo le pregunto qué es un acta de legalización de firma, ¿qué me va a decir? Ubaldo escribe manifestaciones de personas, pero recuerden que las manifestaciones van a haber en todos los instrumentos públicos, porque ellos me van a manifestar a mí qué es lo que ellos desean que yo haga constar en el instrumento que él necesita.
¿Qué será un acta de legalización de firma? Lo que me acabo de decir está bien, pero ya como una definición, Licenciada, a ver, es la que se realiza cuando es puesta o reconocida en presencia del notario. pero es la que se realiza, ¿cómo así? O sea, la que se legaliza cuando es puesta o reconocida en su presencia, dice el artículo 54. Ajá, pero cuando me dice que es la que se legaliza, nos falta algo ahí. Recuerden que todos ellos son instrumentos públicos. Ah, sí, instrumento público. Entonces, ¿cómo completamos ahí nuestra definición? Podría ser es el instrumento público que se facciona para legalizar las firmas cuando sean puestas o reconocidas en presencia del notario. Cuando el notario las autoriza, ¿qué está dando en esa acta de legalización de firma? Fue pública. Fe pública, ajá. Entonces, es el instrumento público mediante el cual el notario da fe. Y a lo que usted me dijo, ¿verdad? De que una firma ha sido puesta o reconocida en presencia del notario. Y también que ha sido identificado, ¿verdad? Que ha sido identificado ante el notario. Muy bien, ¿estamos bien ahí? Sí, gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos decir que es acta de legalización de copia de documento? ¿Será cuando damos fe de que el documento realmente es auténtico, que de verdad existe y sí se llevó a cabo la autenticación en presencia de las partes con respectivos? Ítalo, pero usted me dijo documento, ¿verdad? El documento vive por sí solo, no necesita legalización. ¿Qué es lo que legalizamos? Una copia, La licenciada, copia. que sea verídica. Que tuvimos a la vista. Vamos a ver que tuvimos a la vista el original y que ha sido reproducido de su original, ¿verdad? Porque no podemos legalizar una copia de la copia, ¿verdad? Muy bien. Pero como definición, ¿qué podemos decir, Sandra? Ayudémonos con lo que ya dijimos. Recuerden que también son instrumentos públicos. Es un instrumento público y que legaliza la copia de un documento. Pero ¿qué es lo que está dando el notario ahí al legalizarla? La fe pública. Fe pública. La fe pública, ajá. Es que eso es bien importante, ¿verdad? Instrumento mediante el cual el notario da fe pública de la autenticidad de otro documento, algo así, licenciado. De otro Y la documento. reproducción No, del documento. Pues, sí. Que la copia sea fiel. que la copia El sea original. fiel. Muy bien. El original. elaboradas por procedimientos análogos. Vamos a ver, ¿quién está hablando? Julio. Sí, licenciada, Vamos a como escuchar a complemento, Julio. tal vez podría ser lo que dice el artículo número 54, que dice legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original según el caso en presencia del notario. Sí, eso está bien, esos ya son los requisitos, ¿verdad? Pero como definición, ¿qué podemos decir? Ya sabemos que es instrumento público, ya sabemos que damos fe, que el documento tiene que ser copia del original y reproducido en presencia del notario, ¿verdad? Entonces ahora vemos nuestra definición. Tal vez la definición puede ser que es un trámite que se hace para validar que una copia de documento es igual al original, dando fe pública sobre esa copia. Pero ¿será que es un trámite, Estuardo?
Pues yo lo miro como trámite, o sea, si yo voy a hacer eso, yo lo miro como un trámite, pero Es tal el vez no. instrumento público Ajá, instrumento público. Ajá. por el cual se da fe pública de la copia proveniente de un original. Se falta una palabrita ahí. Es auténtica, ¿verdad? Auténtica. Ujú. A ver quién ya la puede completar. Estuardo, no podemos decir que es un trámite, ¿verdad? Porque el trámite ya nos estamos refiriendo como a los expedientes de jurisdicción voluntaria, en que eso sí llevamos una tramitación, ¿verdad? Como un proceso sucesorio desde el inicio hasta el final. Digamos, sí se puede ver como un trámite, pero es algo que tenemos que hacer nosotros mismos como notarios, ¿verdad? Y es algo inmediato. Porque la persona que está llevando el documento y quiere que nosotros se lo legalicemos, en ese momento sacamos la copia, faccionamos la auténtica y de una vez se la autorizamos, ¿verdad? Adherimos los timbres de ley y ya está lista para que la persona lo lleve a donde se lo han requerido. Puede ser una hoja nada más, puede ser el DPI, puede ser una certificación de defunción o de algo, ¿verdad? Entonces, a veces es solo una hojita, a veces puede ser 80 hojas, ¿verdad? Dependiendo de lo que nuestro cliente nos pide. Bueno, Licenciada, entonces, ¿no se a ver. podría decir que básicamente es un proceso donde el notario o funcionario público verifica que la copia sea fiel al documento original y la certifica como auténtica? Es que si está certificando ya no es auténtica, ya es una certificación. Gracias, Lic. Muy bien. Sería que es un instrumento público mediante el cual el notario da fe pública de la copia auténtica de un documento reproducido fielmente del original. Muy bien, en su presencia, ¿verdad? Tiene que siempre reproducir en nuestra presencia. Entonces, se parece a la del acta de legalización de firma, porque es el instrumento público por medio del cual el notario da fe que una copia es fiel por haber sido reproducida el original en su presencia. Disculpe, licenciada, y en esa definición no cabe la palabra de que puede ser público o privado. Lo que pasa es que no son documentos privados los que nosotros estamos ahí autorizando, porque el instrumento público solo el notario los autoriza. Documento privado es aquel documento que no tiene ninguna formalidad, que uno lo puede escribir como uno quiere, y el papel que uno quiere, con la tinta que uno quiere. No hay alguna formalidad para escribirlo, ¿verdad? El documento privado. Entonces, tenemos que separar el documento privado del documento público. El documento público es el que autoriza el funcionario o empleado en ejercicio de su cargo y los que autoriza el notario. Pero para diferenciarlos es que los que autoriza el notario le denominamos instrumento público. Entonces ahí está la diferencia. Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces el notario, dentro de su quehacer notarial, realiza esos instrumentos públicos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Instrumentos públicos que van dentro del protocolo, instrumentos públicos que van fuera del protocolo. Los que van dentro del protocolo, como lo dijo uno de sus compañeros, son los que se establecen en el artículo 8 y el 9, ¿verdad? El Código Notarial.
Y los que van fuera del protocolo, que son el acta notarial, el acta de legalización de firma, el acta de legalización de copia de documento. También el notario, diligencia, eso sí, diligencia, expedientes en jurisdicción voluntaria. Ahí sí es una tramitación, ¿verdad, Stuart? Ahí sí es un diligenciamiento. Por ejemplo, un cambio de nombre, un proceso sucesorio testamentario o intestado. Ese sí es un diligenciamiento, que se hace a través de actas notariales y se incorporan pruebas y documentos hasta finalizarlo, ¿verdad? Entonces, esa sí es una gestión, ¿verdad? Ahí sí es como una tramitación, un diligenciamiento que llevamos ya en un expediente. Muy bien. Para explicar la naturaleza jurídica de la función notarial, ¿estamos bien, jóvenes? ¿Dónde vamos? Sí, licenciado. Sí. Muy bien. Para explicar la naturaleza jurídica de la función notarial, existen 3 teorías. La primera es la teoría funcionarista o funcionalista. La segunda es la teoría profesionalista o profesionista. Y la tercera es la teoría ecléctica. Y una última, que es una cuarta teoría, que es la autonomista. Esas son teorías que están en nuestro libro de consulta y que son expresadas por el autor Oscar Salas. El primero es que el notario es un funcionario público, en donde el Estado es el que le paga su sueldo y ha de tener un horario específico. Entonces, en la teoría funcionarista o funcionalista es cuando el notario actúa a nombre del Estado, frente al Estado. Voy a dar aquí admisión. Y algunas leyes lo definen como funcionario público, investido de fe para autenticar y legitimar los actos que requieren su intervención, y que es el origen mismo de la institución. Sugiere que se trata de una función desempeñada primeramente por notarios estatales y que el Estado delegó después en los notarios. O sea que acá el notario es un funcionario público y el Estado es el que le paga sus honorarios y tiene un horario, ¿verdad? Voy a dar admisión acá. Esto depende del sistema notarial y del país, ¿verdad? En que se lleva. Nosotros acá en Guatemala no tenemos como notarios un actuar como un funcionario público. Porque si lo vemos desde la ley del servicio civil, la persona que tiene una relación con el Estado, pues ya es un funcionario público, ya sea a cualquiera de los renglones que establecen en la ley del presupuesto. Pero nosotros acá, cuando estamos desempeñando nuestra función notarial, si lo realizamos en el Estado, pues ya no vamos a ser notarios, no vamos a actuar como notarios,
sino que ahí vamos a actuar como asesores, como consultores, pero no vamos a ejercer la fe pública, la función notarial, porque si estamos como funcionarios públicos, estamos inhabilitados para ejercer la función notarial. No podemos cartular, ¿verdad? No podemos escriturar. Acá la única excepción es el escribano de Cámara y Gobierno, que él sí es notario del Estado. Y él sí tiene pues un sueldo y tiene un horario. Y tal vez el cónsul, ¿verdad? Que de repente puede él también realizar alguna actividad y él sí es un funcionario. Pero tiene que estar debidamente acreditado y que sea notario. En la Constitución Política de la República de Guatemala, sí nos mencionan como funcionario público cuando nos permite celebrar un matrimonio. ¿Se recuerdan que eso ya lo vimos? Ahí sí nos establecen como funcionarios que podemos autorizar un matrimonio civil. En el artículo 49 se establece el matrimonio y en el artículo 93 del Código Civil se establecen. Artículo 92 es funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. Entonces, este artículo 92 sí establece que nosotros en ese sentido sí somos funcionarios para celebrar un matrimonio civil, pero no como un funcionario público que dependa directamente del Estado. En donde sí nos reputan como funcionario público es en el Código Penal. Si el notario comete algún delito, entonces sí lo reputan como funcionario público. El artículo 1 de las disposiciones generales del Código Penal que lo leímos con anterioridad establece: para los efectos penales se entiende el numeral 1 por muebles y establece que se entiende por muebles. Numeral 2 por funcionario público. Y establece en el 2 y es toda otra persona que desempeñe una función pública. Y nosotros como notarios, si desempeñamos una función pública, porque somos representantes del Estado cuando el Estado nos concede la fe pública, para nosotros poder autorizar nuestros instrumentos públicos. Entonces, si nosotros cometemos algún delito, entonces sí nos van a tratar como un funcionario público. Pero de lo contrario, no somos funcionarios públicos como tales porque no dependemos del Estado. El Estado no nos nombra, como en otros sistemas notariales, ¿verdad? Cuando tienen sistema notarial de número, les dan no solo el número, sino una circunscripción territorial y los nombra el Estado. Pero eso dependiendo del sistema notarial que estemos estudiando, ¿verdad? Acá en Guatemala no. No somos funcionarios públicos como lo establece la ley del servicio civil. La segunda teoría es la siguiente.
se llama profesionalista o profesionista. Los argumentos en que se basa esta nueva construcción jurídica consiste fundamentalmente en un ataque al carácter de función pública que se atribuye a la función notarial. Porque recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, lejos de ser una función pública, es un quehacer eminentemente profesional y técnico. Entonces, para ellos no es un funcionario público el notario, para ellos es una persona perita en derecho, un profesional, un técnico en derecho. Porque él tiene que conocer, tiene que saber, porque él va a recibir, va a interpretar y va a dar forma legal a lo que su cliente le ha solicitado. Entonces, expresa que es un quehacer eminentemente profesional y técnico. La tercera teoría es la teoría ecléctica. Esta teoría critica a las dos anteriores por admitir la posibilidad del libre ejercicio de una función pública, sin necesidad de nombramiento. En el caso del notario, el título no lo convierte en funcionario público y tampoco es un funcionario de gestión, pues actúa dentro de la esfera de las relaciones jurídicas privadas. Esta es la teoría que se aplica en Guatemala, la teoría ecléctica. Nosotros ejercemos la profesión liberal sin necesidad de un nombramiento. Y nuestra labor es en relación a la esfera de las relaciones jurídicas privadas. Y son nuestros clientes los que pagan nuestros honorarios. La definición así lo establece. El notario es el profesional del derecho. Es un perito en derecho, encargado de una función pública, porque el Estado nos concede la fe pública, en donde ejercemos como una profesión liberal, pero son los particulares los que pagan nuestros honorarios. Nosotros no dependemos del Estado en ese sentido, ni tampoco necesitamos que nos nombre. No estamos directamente enrolados en la administración pública. Entonces, la teoría ecléctica es la que utiliza el sistema notarial guatemalteco, de que somos profesionales del derecho encargados de una función pública en la que atendemos a nuestros clientes y ellos son los que pagan nuestros honorarios. No dependemos del Estado en el sentido de nuestra profesión. No necesitamos nombramiento como otros sistemas notariales y no dependemos directamente de la administración pública. Por eso es que hay instituciones que nos controlan, ¿verdad? Porque sí tenemos una responsabilidad grande por la función pública que el Estado nos concede. Entonces, por eso tenemos que cumplir a cabalidad en toda nuestra función notarial, porque el director del Archivo General de Protocolos nos controla. El Colegio de Abogados y Notarios nos puede sancionar si nosotros estamos faltando a la ética. La Corte Suprema de Justicia también. Los tribunales de igual. Entonces, sí hay entes que nos controlan en nuestra función notarial. Y la última es la teoría autonomista. Esta teoría exige que el notariado se ejerza como una profesión libre,
e independiente. El notario resulta ser un oficial público, no funcionario, que ejerce las normas y según los principios de la profesión libre. Esto lo hace autónomo. Esto realmente no se aplica a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no somos autónomos en relación a la función notarial, porque hay entidades que nos controlan. En cambio, en la teoría autonomista, pues ellos no tienen ninguna persona que los controle o que chequee que lo que están haciendo es lo adecuado. Entonces, esa no es la que se aplica en Guatemala. La que se aplica es la teoría ecléctica. Cuando nosotros nos graduamos en la universidad, nos graduamos de licenciados en ciencias jurídicas y sociales, y si nos evalúan en el técnico profesional para abogados y notarios, entonces también obtenemos los títulos de abogados y notarios. Al graduarnos podemos trabajar dentro del Estado y sería en la actividad del Estado. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos trabajando en el Estado? Si nosotros estamos trabajando a 8 horas, un horario completo, no podemos ejercer el notariado. Entonces, ¿qué es lo que hace el notario dentro de una institución? Él va a trabajar como asesor, va a trabajar como consultor, él va a desempeñar un cargo o empleo público. Y lo que hace es dictamina, asesora, pero no ejerce la fe pública. Él no abre protocolo, ¿verdad? Él no ejerce la función notarial. Dentro de la actividad del Estado, la excepción es el escribano de gobierno, porque él sí va a trabajar como el notario del Estado. Y esporádicamente el cónsul acreditado de Guatemala que también puede realizar algún instrumento público. Pero el que sí es notario del Estado es el escribano de gobierno, porque él sí redacta documentos públicos que tienen que autorizar cuando son dos instituciones del Estado, los comparecientes, o cuando es una institución del Estado y un particular. Pero nosotros como notarios trabajando en el Estado, a tiempo completo, pues si somos funcionarios tal vez, ¿verdad? Si tenemos un cargo alto o de jerarquía, pero nosotros no vamos a ejercer la función notarial, sino que lo que vamos a hacer, van a hacer estudios, vamos a dar asesorías, consultorías, y lo que vamos a entregar va a ser un dictamen o alguna asesoría. Pero no ejercemos la fe pública. En el Colegio de Abogados y Notarios, los abogados y notarios que no ejercen la fe pública no cotizan para su jubilación. Pero hay una forma, ellos pueden escribir al Colegio de Abogados y Notarios y ellos pues le dan la facilidad pagando una cuota mensual. No sé de cuánto es, pero ellos sí les dan la facultad para que puedan hacerlo y poder en un momento dado pues también tener derecho a esa jubilación. Ahora los notarios vamos cotizando con el pago de timbres notariales, con las escrituras públicas que autorizamos en el año.
Pues en el año vamos formando nuestro protocolo y ese pago de timbres notariales y fiscales para la entrega de testimonios especiales es lo que nos sirve para ir cotizando para la jubilación del colegio. Luego tenemos el encuadramiento en el ejercicio de la profesión liberal. Este es el verdadero campo en que el notario ejercita su función al desarrollar su actividad atendiendo a los particulares. Y lo hace cuando autoriza actos y contratos en que interviene a solicitud de sus clientes. Acá el notario pues tiene su oficina notarial y las personas que necesiten algún instrumento público pues llegarán a su oficina y se da la rogación, ¿verdad? Para que el notario pueda atenderlo y ya llevar la relación notarial. Y ya el notario hace su expediente y atiende a su cliente, le escucha, qué documentos es que él quiere. Pues si él sabe exactamente qué figura jurídica es la que encuadra, pues él de una vez se lo dice, ¿verdad? Y de una vez le va a decir qué impuestos va a cubrir, en qué gastos va a incurrir de registro, cuánto va a cobrar de honorarios, cuál va a ser la forma de pago. Se ponen de acuerdo ellos, ¿verdad? Entonces aquí es el cliente el que paga al notario. Él es el que paga los honorarios, los gastos causados y algún otro pago que hubiera que pagar. Este es el ejercicio de la profesión liberal. Acá nosotros no tenemos una circunscripción territorial y podemos trabajar entre semana, por ejemplo, acá, ¿verdad? Un lunes, un miércoles. Y el fin de semana, pues podemos trabajar en un departamento que no tenemos ninguna limitación. Incluso si uno viaja al extranjero y de repente alguna persona nos habla para redactar un instrumento público, pues tomando en cuenta la formalidad que tenemos que llevar de acuerdo a la ley del organismo judicial, pues podríamos autorizar también un instrumento público. Pero recuerden que esos instrumentos públicos, al venir a Guatemala, deben, si hay que inscribirse en un registro, hay que protocolizar, extender testimonio, pagar impuestos y mandar a registrar. Ya debidamente registrado, entonces la persona ya puede hacer uso de ese instrumento público. Este es el ejercicio de la profesión liberal, cuando nos dedicamos eminentemente al derecho notarial y donde nuestros clientes llegan a nuestra oficina y nosotros somos nuestros propios patronos, ¿verdad? Pero por lo mismo tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Porque si no hay alguien que nos mande y que nos diga cómo va la escritura, ya la revisó, ya la chequeó, ya la imprimió, etcétera, ¿verdad? Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Para dar un buen servicio y que nuestro cliente pues regrese. También tenemos nuestro derecho de que si lo que nuestro cliente desea que nosotros le realicemos es contrario a las normas o es algo ilícito, pues podemos excusarnos, ¿verdad? Es mejor no autorizar algún instrumento público que nos pueda traer problemas más adelante. Es mejor hacerlo todo bien para curarnos en salud, diríamos, ¿verdad? Muy bien. El tercer encuadramiento es en la forma mixta. Y esto se da cuando se desempeña un empleo a tiempo parcial
y la otra parte del tiempo ejerciendo libremente. A veces nos contratan en el Estado por mediodía, o por la tarde, o por la mañana. Y la otra parte del tiempo, pues vamos perfectamente a nuestra oficina y podemos laborar el resto del tiempo. Ahí no tenemos incompatibilidad porque son tiempos diferentes, ¿verdad? No existe problema. O puede ser una empresa privada, donde nos contraten también medio tiempo, y medio tiempo nosotros podemos actuar en nuestra oficina. Luego tenemos las funciones o actividades que desarrolla el notario en la función notarial. ¿Vamos bien ahí, chicos? Vaya, no, Ricardo, no, que Ronaldo, todos los que se vengan a meter, pues sí. Gracias, licenciado, doctor. Que la piscina no es eterna, ¿o sí? Vaya, eso sería lo justo, considero yo. Astrid, su micrófono, por favor. Gracias, Barrientos. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Rosa María levantó la mano, licenciada. Eso estaba viendo. ¿Quién estaba viendo? ¿Qué dice Rosa Marlene? Es que fíjese que hay un compañero o compañera que me escribió que dice que está pidiendo ingresar a la clase y no le ha dado acceso. Eso estaba viendo aquí, por eso me quedé Muy callada. bien. Vamos a ver aquí. Gracias. Dice... Pues no tengo ahorita ninguno, fíjese. Dígale que me vuelva a intentar. Ahorita le escribo, gracias. Muy bien. Voy a estar aquí pendiente. Bueno, vamos a esperar un ratito. Hay funciones o actividades que realiza el notario. Y la primera es la función receptiva. Luego tenemos la función directiva o asesora, la función modeladora. Luego tenemos la función preventiva, la función legitimadora y la función autenticadora. Vamos a ver cada una de ellas. Ya no, ¿verdad? No tengo acá pendiente. Bueno, cuando entra me avisa acá. Muy bien. La primera función o actividad es la función receptiva. Esta se da cuando nuestro cliente lo requiere para que nosotros le atendamos. Entonces puede ser que nos llame por teléfono, puede ser que lleguen a nuestra oficina directamente y él nos va a decir qué es lo que desea, qué quiere que nosotros le atendamos, ¿verdad? Como les decía la vez pasada, hay personas, así como ustedes, que ya son estudiantes de Derecho, pero ya tienen una idea, ¿verdad? Pero hay personas que no saben cómo decirnos qué instrumento público es el que quieren.
Y por eso es que piden nuestra asesoría, ¿verdad? Para que nosotros podamos indicarle cuál es el instrumento adecuado a lo que ellos quieren realmente. Entonces ellos, con palabras sencillas, nos van a decir qué es lo que quieren que nosotros les redactemos. Nosotros pues formamos nuestro expediente, escribimos todo lo que nos diga, le pedimos sus datos, copia de su DPI, y ya llevamos nuestro expediente ya arregladito. Luego tenemos la función directiva o asesora. Acá es donde el notario interpreta la pretensión del cliente. La dirige, le asesora sobre el negocio jurídico que desea otorgar. Entonces él ya hace su estudio jurídico y le indica a su cliente, ¿verdad?, cuál es el instrumento público apropiado a lo que le ha pedido, a lo que le ha contado. Y él es el perito en derecho, entonces él le va a dirigir, él le va a decir qué documentos necesita, en cuánto tiempo considera él que el instrumento público ya va a estar listo para que él pueda utilizarlo, qué gestiones son las que va a realizar si fueran de algunas gestiones necesarias para ese negocio, en qué gastos va a incurrir, si hay que registrar, si hay gastos extras, y cuánto le va a cobrar de honorarios. Entonces él ya le explica, ¿verdad? Él o ella le explica a su cliente todos esos datos para que ella pueda, aquí vamos a ver, aquí ya me llegó el anuncio. Jacqueline es la que está pidiendo admisión, pero no es ella, ¿verdad, Rosa Marlene? Bueno, por ahí vamos. Sí, ahí es licenciada. Ah, bueno, muy bien. Entonces ya estamos ahí completos. La siguiente función es la función modeladora. Acá el notario encuadra la petición de su cliente en una figura jurídica. Ya las normas que regulan el negocio jurídico y ya listo lo imprime en el instrumento público que su cliente necesita. Entonces acá en la modeladora él tiene que hacer un instrumento adecuado a lo que su cliente le pide. Que puede ser un instrumento que va dentro del protocolo o fuera del protocolo, puede ser una escritura matriz, puede ser un acta de protocolación, puede ser un acta notarial, un acta de legalización de firma o un acta de legalización de copia de documentos o algún otro documento que él desee, ¿verdad? Porque incluso nosotros podemos redactar documentos privados, porque en nuestro arancel hay una parte donde podemos cobrar por documentos privados. Entonces, dependiendo de lo que nuestro cliente quiere, así es como lo vamos a modelar. Lo vamos a, como un sastre, ¿verdad? Como una costurera. Va a hacer ese instrumento adecuado a lo que nuestro cliente nos ha requerido. Por supuesto que antes de imprimirlo ya saben que tenemos que revisar, que chequear, que los datos sean correctos, que tengamos todos los datos bien. Incluso si la persona puede leerla con anterioridad antes de imprimirla, es bueno, ¿verdad? Porque de repente la persona se recuerda de otra cosa, ay, me faltó tal cosa. Y entonces es la oportunidad de poder agregar algo a esa minuta, porque no ha sido impresa todavía. Cuando ya está todo listo y ya no hay ningún agregado ni algo que quitar y los datos están correctos, pues entonces ya imprimimos el instrumento público. Hay una función que se llama preventiva y esta es la que desarrollamos los notarios
cuando prevenimos problemas futuros. Por ejemplo, si es un instrumento público donde hay obligaciones y la persona no cumple una de esas obligaciones. Entonces el notario tiene que prever eso. ¿Qué pasa si la persona no cumple? ¿Qué pasos vamos a seguir? Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta para que a la hora de que pasara, pues hay un camino, ¿verdad? Ya dejamos listo qué es lo que vamos a hacer si tal cosa no funciona o no cumple la persona, ¿verdad? Dependiendo cómo sea la situación. Pero es importante, ¿verdad? Prevenir los problemas para que si resultara, sepamos cómo los vamos a manejar. Para que nuestros clientes, pues, no se sientan sorprendidos o puedan tener algún problema posterior. Hay cosas que es difícil prever, ¿verdad? Que resultan y son cosas que tal vez nunca han resultado, ¿verdad? Sino hasta la hora de la hora, ¿verdad? Pero todo lo que podamos prever, pues hay que hacerlo. Luego tenemos la función legitimadora. Esta la desarrolla el notario cuando califica a la persona que llega a su oficina. No tanto calificarla a ella, sino ver su documentación, ¿verdad? Que el documento personal de identificación que nos ha llevado sea de ella, de la persona que está presente. Tenemos que ver la foto y ver a la persona, que se parezca, ¿verdad? La foto que aparece en el documento personal de identificación. Ahora, si lo conocemos de nuestro cliente, pues no hay problema, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que es ella o él. Pero si no, entonces tenemos que constatar que la persona que porta ese documento personal de identificación o un pasaporte sea ella, ¿verdad? Sea la dueña de ese documento. Si ya calificamos que la persona es ella, entonces tenemos que calificar la documentación que nos lleva a nuestro cliente. Pues tenemos que verla, que leerla, para ver si es la documentación que se necesita y que esté vigente para el instrumento que nosotros vamos a redactar. Si fueran, por ejemplo, una compraventa de bienes inmuebles, tenemos que constatar que la persona sea titular, que sea la dueña de ese derecho y que ella pueda realmente firmar ese instrumento que él desea firmar. También tenemos que ver si la persona está actuando en nombre propio o actúa en representación de otra persona. Si actúa en representación de otra persona, entonces también tenemos que ver qué documento nos está llevando. Tenemos que leer el documento, calificar que el documento esté bien, que sí lo faculte para lo que él o ella quiere hacer, que si es una compraventa, tiene que aparecer incluso el nombre o datos, digamos, como el valor de la venta, que no puede, digamos, decir, bueno, lo voy a vender en tanto, si la persona que le dio esa representación quiere que lo venda en tal precio, ¿verdad? Entonces eso hay que chequear, que esté vigente esa personería para poderla utilizar. Y acá yo les consideré el artículo 29, numeral 5 del Código de Notariado. Eso se refiere a la representación. Veamos el artículo 29, numeral 5. El 5 establece: razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro.
describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Entonces, tenemos que cumplir con este numeral. Si la persona está actuando en nombre de otra persona, tenemos que escribir que esa representación es suficiente. Tenemos que analizarla, ¿verdad? Si esa es la que requiere ese instrumento. Y debe ser suficiente conforme a la ley. Tenemos que tener la base legal. Y también suficiente a nuestro juicio para ese acto o contrato, y así tenemos que escribirlo en la escritura pública o el documento que tengamos que realizar. Porque si nosotros, por ejemplo, en una escritura pública no lo consignamos, se toma como que nosotros no hemos calificado esa representación. Y seguramente nos van a rechazar ese instrumento público. Luego tenemos la función autenticadora. Esta la desarrolla el notario cuando constata que el proceso se ha terminado y le da la autenticidad, firmando el instrumento e imprimiendo su sello. Lo vamos a firmar cuando vemos que ya está el instrumento público perfecto, humanamente perfecto, que nuestros clientes ya lo autorizaron. Si es una escritura pública, entonces ya consignamos las palabras ante mí y lo autorizamos ya con nuestra firma. Yo estaba sabiendo que hay notarios que actualmente, además de la firma, le consignan la impresión digital, porque ellos dicen que han tenido otros problemas. Entonces, pues el código no lo establece, ¿verdad? Que tengamos que consignar la impresión digital del dedo pulgar derecho. Pero ellos lo hacen. La ley no lo establece, pero si a ellos les da seguridad y seguridad a sus clientes, pues es perfecto, ¿verdad? No hay ningún problema. Luego tenemos las finalidades de la función notarial. Son 3 las finalidades: la seguridad, el valor y la permanencia. La seguridad es la calidad de firmeza o certeza que se da al documento notarial. Pero para eso el notario tiene que ser en primer lugar competente. Él no tiene que tener ningún impedimento para actuar. Tiene que ver que el documento o el instrumento que va a autorizar, las personas sean capaces para firmar, que el acto o contrato sea lícito y todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Para que ese instrumento sea seguro, sea cierto, para que produzca fe y plena prueba. El valor es la utilidad, aptitud, eficacia del instrumento público para producir efectos jurídicos. La eficacia del instrumento público o el valor, la aptitud y la utilidad se va a dar cuando el instrumento público cumple 2 partes importantes: un valor de formalidad y un valor de fondo. El valor de la formalidad o valor externo es que todos los requisitos de forma lleve el instrumento público. Por ejemplo, si es una escritura pública, pues tenemos que tomar en cuenta el artículo 13, el artículo 29, el artículo 31, del 42 al 49, dependiendo del instrumento público. Eso sería en cuanto a lo externo, ¿verdad? El valor formal. Pero también necesita que el valor probatorio o de fondo esté también perfecto. Que el negocio jurídico que obra en ese instrumento público esté bien, tal como lo establece la norma a que se refiere el fondo de ese instrumento público,
que puede ser un arrendamiento, puede ser un mandato, puede ser una constitución de sociedad, puede ser un contrato de obra, etc. Y la tercera finalidad es la permanencia. Eso se relaciona con el factor tiempo. El documento que el notario y la notaria redacta, principalmente el que va en el protocolo, nace para proyectarse hacia el futuro. Y para eso hay aspectos importantes. Primero, el notario redacta el instrumento público con día, hora, con una fecha del momento en que se redactó ese instrumento público. También lo va a imprimir con una tinta fuerte, una tinta que aguante en el tiempo. En el caso del protocolo, él lo imprime en hojas de papel sellado especial para protocolo, que son hojas de 180 gramos, y tiene sus propias seguridades, tiene números diferentes, tiene registros diferentes, y tiene un registro formal cada lote de hojas que nosotros compramos. Y nosotros guardamos los originales. Lo que nosotros vamos a entregar a nuestro cliente va a ser un testimonio o un primer testimonio, que es lo mismo. Y esa va a ser una copia de ese instrumento que obra en nuestro protocolo. Y si algo pasara, pues la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad es personal. Pero esas son las finalidades de la función notarial. Que el instrumento público que nosotros estamos extendiendo sea seguro. Que el valor contenga el valor formal y el valor probatorio. Que la permanencia en el tiempo. Voy a dar acá admisión. Edwin, ya vamos a terminar, ya son las 18:54. Y la permanencia se va a relacionar con la forma en que nosotros estamos faccionando ese instrumento público. Pero para todo eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos que redactarlo bien, tenemos que constatar, tenemos que revisar y cumplir todo lo que el Código de Notariado establece y la norma del instrumento público que nosotros vamos a redactar. Y con eso terminamos este punto, jóvenes. No sé si tenemos dudas. No, Oli, gracias. Muy bien. Entonces, yo creo que ahorita ya no nos vamos a ver hasta después de la Semana Santa. Creo que hasta el 6, ¿verdad? Lick, el viernes no vamos a tener clases virtuales. Pues, dijeron que hasta el miércoles, supuestamente. miércoles, ¿verdad? Sí. No, sí, no estaba yo el miércoles. Según No sé si es porque ya están las declaratorias o algo. Bueno, de todos Disculpen, modos, ¿nos va a compartir esta presentación? sí se lo voy a mandar, Marlene. Gracias, Liz. Muy bien. Entonces, si ellos dijeran que hay clases, pues nos vemos acá. Yo les mando un mensajito. Y si no, pues, ¿qué dice José Manuel? Venga, bueno, disculpe, solo una consulta con lo de la revisión de examen, ¿se va a realizar? ¿Puede realizar o ya no se puede? Usted me mandó solicitud. Honestamente no. Es que si no me la han mandado, recuerde que son 3 días. Envíeme la solicitud a Classroom para que yo lo pueda tomar en cuenta. Ahora, como en la universidad ya no podemos ir presencialmente, tendría que ser después de la Semana Santa, yo les llevo sus exámenes. Pero sí necesito que lo soliciten para poder llevar los exámenes, ¿verdad? Ok, gracias. Gracias, Alicia. Gracias. Bueno, si acaso no los veo, entonces yo les deseo que la pasen bien, que coman sabroso y siempre con cuidadito, ¿verdad? Gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.
Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, jovencita. Noche, Lic, hasta luego. Adiós, que coman muy sabroso.